Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano. La Semana Santa de los indios termina sin resurrección. A principios de nuestro siglo todavía los dueños de los pongos, indios dedicados al servicio doméstico, los ofrecían en alquiler a través de los diarios de La Paz, hasta la revolución de 1932 que devolvió a los indios bolivianos el pisoteado derecho a la dignidad. Los pongos comían las sombras de la comida del perro, a cuyo costado dormían, y se hincaban para dirigir la palabra a cualquier persona de piel blanca. Los indígenas habían sido bestias de carga para llevar a la espalda los equipajes de los conquistadores. Las cabalgaduras eran escasas, pero en nuestros días pueden verse por todo el altiplano andino changadores aymares y quechuas cargando fardos hasta con los dientes a cambio de un pan duro. La neumoconiosis había sido la primera enfermedad profesional de América. En la actualidad, cuando los mineros bolivianos cumplen 35 años de edad, ya sus pulmones se niegan a seguir trabajando. El impecable polvo de sílice impregna la piel del minero, la raja, la cara y las manos, le aniquila los sentidos del olfato y el sabor, y le conquista los pulmones, los endurece y los mata. Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano vestidos con sus ropas típicas, pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar a los indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas, y otro tanto ocurre con el peinado de las indias, raya al medio, impuesto por el virrey Toledo. No sucede lo mismo, en cambio, con el consumo de la coca, que no nació con los españoles, ya que existía en tiempos de los incas. La coca se distribuía, sin embargo, con mesura al gobierno incaico, la monopolizaba y solo permitía su uso con fines rituales o para el puro trabajo en las minas. Los españoles estimularon agudamente el consumo de la coca. Era un espléndido negocio. En el siglo XVI se gastaba tanto en Potosí en ropa europea para los opresores como en coca para los oprimidos. 400 mercaderes españoles vivían en el Cusco del tráfico de coca. En las minas de plata de Potosí entraban anualmente 100.000 cestos con 1 millón de kilos de hojas de coca. La iglesia extraía impuesto a la droga. En Inca, Garcilaso de la Vega nos dice en sus comentarios reales que la mayor parte de la renta del obispo y de los canónicos y demás ministros de la iglesia del Cusco provenían de los diezmos sobre la coca, y que el transporte y la venta de este producto enriquecían a muchos españoles. Con las escasas monedas que obtenían a cambio de su trabajo, los indios compraban hojas de coca en lugar de comida. Masticándola podían soportar mejor, al precio de abreviar su propia vida, las mortales tareas impuestas. Además de la coca, los indígenas consumían aguardiente, y sus propietarios se quejaban de la propagación de los vicios maléficos. A esta altura del siglo XX, los indígenas de Potosí continúan masticando la coca para matar el hambre y matarse, y siguen quemándose las tripas con alcohol puro. Son las estériles revanchas de los condenados. En las minas bolivianas,
Los obreros llaman todavía mita a su salario. Desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas o el fondo de los destierros. A medida que se extendía la frontera de la civilización dominante, los indios han padecido y padecen, síntesis del drama de toda América Latina, la maldición de su propia riqueza. Cuando se descubrieron los placeres de oro del río Bluefields en Nicaragua, los indios carcas fueron rápidamente arrojados lejos de sus tierras, en las riberas, y esta es también la historia de los indios de todos los valles fértiles y los subsuelos ricos del río Bravo al sur. Las matanzas de los indígenas que comenzaron con Colón nunca cesaron. En Uruguay y en la Patagonia Argentina, los indios fueron exterminados el siglo pasado por tropas que los buscaron y los acorralaron en los bosques o en el desierto, con el fin de que no estorbaran en el avance organizado de los latifundios ganaderos. Los indios yaquis del estado mexicano de Sonora fueron sumergidos en un baño de sangre para que sus tierras, ricas en recursos minerales y fértiles para el cultivo, pudieran ser vendidas sin inconvenientes a diversos capitalistas norteamericanos. Los sobrevivientes eran deportados rumbo a las plantaciones de Yucatán. Así la península de Yucatán se convirtió solo en el cementerio de los indígenas mayas que habían sido sus dueños, sino también en la tumba de los indios yaquis que llegaban desde lejos a principios de siglo. Los 50 reyes del Enequén disponían de más de 100,000 esclavos indígenas en sus plantaciones, pese a su excepcional fortaleza física, raza de gigantes hermosos. 2/3 de los yaquis murieron durante el primer año de trabajo esclavo. En nuestros días, la fibra del Enequén solo puede competir con sus sustitutos simétricos gracias al nivel de vida sumamente bajo de los obreros. Las cosas han cambiado, es cierto, pero no tanto como se cree. Al menos para los indígenas de Yucatán, las condiciones de vida de estos trabajadores se asemejan en mucho al trabajo esclavo. Dice el profesor Arturo Bonilla, el peón indígena está obligado a entregar jornadas gratuitas de trabajo para que el hacendado le permita cultivar en las noches de claro de luna su propia parcela. Los antepasados de este indio cultivaban libremente sin contraer deudas. El dueño rico de la llanura, que no pertenece a nadie, él trabaja gratis para asegurarse el derecho de cultivar a la pobre montaña. No se salvan en nuestros días ni siquiera los indígenas que viven aislados en el fondo de las selvas. A principios del siglo sobrevivían aún 230 tribus en Brasil. Desde entonces han desaparecido 90, borradas del planeta por obra y gracia, las armas de fuego y los microbios, violencia y enfermedad avanzadas de la civilización. El contacto con el hombre blanco continúa siendo para el indígena el contacto con la muerte. Las disposiciones legales que desde 1537 protegen a los indios de Brasil se han vuelto contra ellos. De acuerdo con el texto de todas las constituciones brasileñas, son los primitivos y los naturales señores de las tierras que ocupan. Ocurre que cuanto más ricas resultan estas tierras vírgenes, más grave se hace la amenaza que pende sobre sus vidas. La generosidad de la naturaleza, la condena al despojo y al crimen,
La cacería de indios se ha desatado en estos últimos años con furiosa crueldad. La selva más grande del mundo, gigantesco espacio tropical abierto a la leyenda y a la aventura, se ha convertido simultáneamente en el escenario de un nuevo sueño americano. En tren de conquista, hombres y empresa de los Estados Unidos se han abalanzado sobre Amazonía como si fuera un nuevo Far West. Esta invasión norteamericana ha encendido como nunca la codicia de los aventureros brasileños. Los indios mueren sin dejar huella y las tierras se venden en dólares a los nuevos interesados. El oro y otros minerales cuantiosos, la madera y el caucho, riquezas cuyo valor comercial los nativos ignoran, aparecen vinculados a los resultados de cada una de las escasas investigaciones que se han realizado. Se sabe que los indígenas han sido ametrallados desde helicópteros y avionetas, que se les ha inoculado el virus de la viruela, que se ha arrojado dinamitas sobre sus aldeas y se le ha obsequiado azúcar mezclada con estricina y sal con arsénico. El propio director del Servicio de Protección a los Indios, designado por la dictadura de Castelo Blanco para sanear la administración, fue acusado con pruebas de cometer 42 tipos diferentes de crímenes contra los indios. El escándalo estalló en 1968. La sociedad indígena de nuestros días no existe en el vacío, fuera del marco general de la economía latinoamericana. Es verdad que hay tribus brasileñas todavía encerradas en la selva, comunidades del altiplano aisladas por completo del mundo, reductos de barbarie en las fronteras de Venezuela, pero por lo general los indígenas están incorporados al sistema de producción y al mercado de consumo, aunque sea de forma indirecta. Participan como víctimas de un orden económico y social donde desempeñan el duro papel de los más explotados entre los explotados. Compran y venden buena parte de las escasas cosas que consumen y producen en manos de intermediarios poderosos y voraces que cobran mucho, pagan poco, son jornaleros en las plantaciones, la mano de obra más barata, y soldados en las montañas. Gastan sus días trabajando parte del mercado mundial o peleando por sus vencedores. En países como Guatemala, por ejemplo, constituyen el eje de la vida económica nacional. Año tras año, cíclicamente, abandonan sus tierras sagradas, tierras altas, minifundios de tamaño de un cadáver, para brindar 200,000 brazos a las cosechas del café, el algodón y el azúcar en las tierras bajas. Los contratistas los transportan en camionetas como ganado, y no siempre la necesidad decide, a veces decide el aguardiente. Los contratistas pagan una orquesta de marimba y hacen correr el alcohol fuerte. Cuando el indio despierta de la borrachera, ya lo acompañan las deudas. Las pagará trabajando en tierras cálidas que no conoce, de donde regresará al cabo de algunos meses, quizás con tuberculosis o paludismo. El ejército colabora eficazmente en la tarea de convencer a los remisos. La expropiación de los indígenas, usurpación de sus tierras y de sus fuerzas de trabajo, ha resultado y resulta simétrica al desprecio racial, que a su vez se alimenta de la objetiva degradación de las civilizaciones rotas por la conquista. Los efectos de la conquista y todo el largo tiempo que la humillación posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social que los indios habían alcanzado. Sin embargo, esa identidad
triturada es la única que persiste en Guatemala. Persiste en la tragedia. En Semana Santa, las procesiones de los herederos de los mayas dan lugar a terribles exhibiciones de masoquismo colectivo. Se arrastran las pesadas cruces, se participa de la flagelación de Jesús paso a paso durante el interminable ascenso al Gólgota. Con aullidos de dolor se convierte su muerte y su entierro en el culto de la propia muerte y el propio entierro, la aniquilación de la hermosa vida remota. La Semana Santa de los indios guatemaltecos termina sin resurrección.